Gloria a Dios, amados hermanos. Estamos una vez más aquí desde la plataforma de Canal Fortaleza. Gloria al Señor. Una vez más para llevar al mundo entero palabra viva, palabra eficaz, que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Gloria al Señor. En esta hora vamos a iniciar un estudio, amados hermanos, que comprende a las 70 semanas de Daniel. Aleluya. También Jesucristo habló de esto, de las 70 semanas, cuando dijo, cuando veas la desolación desoladora de la que habló Daniel, dijo Jesucristo en Mateos, ¿verdad? 1:24, aleluya. Vamos a leer primeramente, amados hermanos, para un gloria al Señor. Espero que se vayan conectando ahí los incontables miles, o los que van a ver este video. Gloria al Señor. Estamos en el libro de Daniel, aleluya. Vamos a empezar a leer, a estudiar el libro de Daniel, y luego nos vamos a meter a Apocalipsis, para estudiar bien la profecía de las semanas, de las 70 semanas que le fueron dadas a Daniel para el pueblo de Israel. Esto comprende única y exclusivamente al pueblo de Israel. Y ahí, por ahí vienen unos versículos, unos pasajes que anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo también. Eso también lo vemos en Lucas 1:19, refiriéndose pues única y exclusivamente al ángel Gabriel, que es es el mensajero de Dios. El ángel Gabriel es el ángel mesiánico, por decirlo así de alguna manera, para distinguir del rango que él tiene, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero este mensajero es el príncipe del pueblo de Israel. Él es el que les va a ayudar en el último tiempo, en el último día. Al final de la tribulación, el ángel Gabriel va a estar por ahí también, aleluya. Pero no vamos a mencionar nada de la tribulación, sino de las 70 semanas, para que no nos vamos a confundir, aleluya. Vamos a ver esto de que Daniel, quién es Daniel y cómo es que Dios lo llegó a llamar, cómo lo llamó. Bueno, cabe mencionar que Daniel era un joven de algunos entre 16 y 21 años, no tenía más, pero pertenecía a la realeza de Israel, a la realeza del reino de Israel. Él era de la nobleza, aleluya. Entonces, cuando fueron cautivos a Babilonia, él iba ahí, y él y tres amigos de él también, ¿verdad? Tenían tres amigos. Ustedes saben los nombres de los amigos de Daniel, que son Misael, Ananías y Azarías. Misael, Ananías y Azarías, esos son los nombres de sus tres amigos de Daniel originalmente. Ahora, cuando llegaron al reino de Babilonia, el rey de ahí era Nabucodonosor, que era el que estaba en el tiempo de esa deportación que le ocasionaron al reino de Israel, o al país, a una parte del país. Después fueron por otra parte, porque fueron dos porciones, dos divisiones ahí, el del sur y el norte, aleluya. Pero vamos a ir por partes, amados hermanos, porque esta es bastante información y quiero que ustedes se informen al 100%. Entonces Israel fue llevado, o parte del país, parte de Israel, parte del reino. Después regresaron, como dije. Ok, pero en la primera parte fue de Judá, ahí iba Israel con sus tres amigos. Llegaron allá y fueron seleccionados, puesto que ellos eran de la realeza, tenían cierta alcurnia, cierto conocimiento en cuanto a las escrituras y todo lo demás, y pertenecían como dije, clase alta. No eran clase media, era clase alta, era la realeza. Entonces lo máximo del país, aleluya. Como ahora teníamos presidente y los hijos del presidente, que por decirlo de esa manera, aleluya. Entonces vemos ahí como Daniel, pero era un joven, él y sus amigos eran temerosos de Dios. Ese es el fundamento de esto. Para iniciar, quiénes eran estos jóvenes. Eran tres jóvenes y Daniel. Eran cuatro personajes, cuatro personas ahí, cuatro jóvenes que anuncia la Biblia. Daniel y sus tres amigos, por decirlo de esa manera, para que se entienda. Los muchachos se identifican con eso, porque hay muchos estudios que se les ha dado referente al joven Daniel y a sus tres amigos, porque básicamente por ahí está también muchos estudios que se les puede dar a los muchachos, jóvenes, teenagers, niños, señoritas, ¿verdad? Que vayan copiando cómo Dios ayuda, cómo Dios trabaja con los jóvenes cuando dedican cuerpo, alma y espíritu al Señor. Aleluya. Eso es lo que quiero enfocar también, porque va de la mano, aleluya. Va de la mano los jóvenes, porque esto se está hablando de cuatro jóvenes acá,
de uno principalmente, pero ellos eran 4. La Biblia aparece al inicio del libro, en el capítulo 2, pero no vamos a ir para allá, solo lo estoy mencionando. Aleluya. Vamos a ver lo que hacía Daniel. ¿Qué hizo Daniel primero? Oró al Señor. ¿Por qué oró Daniel? Por el pecado de su pueblo. Sabía que el pueblo se había desviado, se había corrompido. Tanto así que el Señor decidió castigarlos. Jehová Dios de los ejércitos decidió castigarlos a ellos. Y usó el cetro de su furor de Dios en ese momento. Fue el reinado de Babilonia. El rey de Babilonia vino por ellos y se los llevó cautivos. Ya lo dije. Amén. Allá el hermano Daniel, ¿verdad? Porque amamos al mismo Dios, es nuestro hermano. Le decimos el profeta por respeto, pero él es nuestro hermano. Aleluya. Se puso a orar por los pecados de su pueblo. Mira lo que dice, iniciando el hermano Daniel ahí, el profeta Daniel. Era un joven acá, chamaco, recién llevado allá a Babilonia, ¿verdad? Pero ya cuando le vino la visión, esta de la que está hablando aquí la escritura, él ya tenía 80 años, ya había pasado bastante, ¿eh? Ya faltaban, ¿sabes cuánto? 4 años para que se cumpliera el decreto del cautiverio, perdón. El decreto del cautiverio ya se estaba acabando, como decir que te dan una sentencia, tienes 70 años y ya te comiste 66 y te faltan 4. Más o menos así estaba cuando el hermano Daniel se puso a investigar el tiempo, ¿verdad? Porque era astuto, era pilas. Acuérdate que era de la realeza, no era un no era un cuidador de chivas. Él no fue cuidador de chivas. El que era cuidador de chivas era David. No te confundas. Pero también Dios lo usó en el tiempo de él. Pesado también David. Pero aquí estamos hablando de Daniel. Gloria a Dios. Daniel era de la alcurnia. Como decimos de los fufurufos, de los altos. Pero cuando se lo llevaron a altos y chicos y grandes y pobres y ricos, se lo llevaron a todos. Especialmente a él lo seleccionaron para lo grande, porque ya estaba apto para eso. Pero el temeroso de Jehová se puso a orar y dijo ahí en el 9:9, mira lo que dice. De Jehová, en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu, ¿cuál es esta lectura? Esperando que llegue a los corazones de las personas que van a oír y tenga convicción y un conocimiento más amplio, o tal vez alguna o dos palabras que no sabías, las vas a saber acá. Gloria a Dios. Si sabías esto, no está de más que lo repitas y lo almacenes en tu alma, en tu espíritu y en tu corazón. Dice así la palabra, en el nombre del Padre una vez más y Espíritu Santo, dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Eso fue lo primero que dice ahí. Él empieza orando desde el inicio, pero estoy brincando algunos versículos para irme más rápido. Él estaba hablando ahí que solo Dios podía perdonarles y solo él tenía misericordia y a él había que acudir. Eso era lo que el énfasis que yo quiero que vean ustedes, los jóvenes, que es Dios el que le va a dar la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento, nadie más. Las escuelas seculares son para estar acá, nada más, pero no tienen nada de eso. Aleluya. Está entrando una llamada ahí de Georgia 478. Aleluya, ya se fue. Ok, dice así: todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, dijo el profeta Daniel ahí, de Moisés tu siervo, de Dios porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Ok, cuando entró este ejército a traerlos a ellos y se los llevó deportados a Babilonia, deshicieron la ciudad, se acabó. Ok, entonces ahí dice que hizo grandes cosas. Vaya, vamos a ir ahora ya para entrar lo que cuando se le dio la
profecía de la semana 70, porque él estaba orando por cuándo se iba a acabar la prevaricación, cuándo iban a suceder esas cosas. Viene entonces un ángel ya, y en el versículo 20 ya vemos 9:20 de Daniel. En el 9:20 estoy, amados hermanos, ya dije unas palabritas que el hermano Daniel dijo ahí, clamando, porque él reconocía el pecado de él y de su pueblo. Amén. Ahora vemos vete al versículo 20, si me va siguiendo, amado hermano. Daniel 9:20 dice ahí, profecía de las 70 semanas. Aquí ya vemos que ya le van a dar a él la respuesta de su oración. Amén. Porque él estaba clamando por el pueblo y se le dio el entendimiento y el conocimiento cuánto tiempo faltaba. ¿Me entiendes? Y el Señor le puso que eran 70 semanas de años. Amén. Que son 490 años. ¿Ok? Los que le faltaban que se cumplieran a Israel para la prevaricación y los últimos tiempos y todo eso. Vamos a ir leyendo poco a poco y explicando. Gloria a Dios. Dice así, el 9:20. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Fíjate, él estaba rogando por sus pecados, que Dios lo perdonara, y también por todo el país, También ya en las cartas del apóstol Pablo dice que oremos los unos por los otros y roguemos unos por los otros. Eso ya Daniel lo estaba haciendo acá. Amén, gloria a Dios. Entonces el 21 dice, aún estaba hablando en oración. Él todavía no terminaba de orar, de clamar por su pueblo. Fíjate, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. ¿Cuándo fue que la vio él? Al principio. En el capítulo 8 ya había visto una visión. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Fue en la tarde, como a eso de las 3, entre 3 y 5 de la tarde, porque a las 6 se acaba el día, ya no se puede hacer nada hasta otro día. Amén. El día judío empieza de 6 a 6, nosotros es de 12 a 12, de 12 de la noche a 12 del día, así va, ¿verdad? Es diferente. Aleluya. Entonces dice acá que este ángel Gabriel vino cuando él todavía no acababa de clamar hacia el Señor, no acababa su oración, cuando vino el ángel con presteza, el mismo que había visto antes, en el capítulo 8. En un capítulo anterior ya había él tratado con él. Ahí él había dicho, dile a este, me parece que está tarde mañana, no tengo la cita ahorita, del capítulo 8 cuando habló él por primera vez, lo tengo en la otra Biblia, aleluya, estoy aquí en el trabajo, gloria a Dios. Cuando tenía él ya, tuvo un primer encuentro, el ángel Gabriel con él en el capítulo 8, y en el capítulo 9 vuelve y se le presenta otra vez, ¿sí me entiendes? Son dos aparecimientos, dos revelaciones que tiene Daniel luego, en capítulo 8 y capítulo 9. En el capítulo 8 le muestra del cautiverio, y en el 9 las 70 semanas del tiempo que falta para que se cumpla toda esta generación prácticamente en las 70 semanas, que viene siendo todo el Apocalipsis. Después el Apocalipsis es la última semana que falta, la semana 70. Aquí estamos en las 70 semanas, dice acá, profecía de las 70 semanas. Estamos hablando de la profecía en sí, que se van a cumplir 7 semanas y luego 62, 62 y 7 hace 69. Faltaría una semana que está volando, una semanita, que es la que estamos ahorita, ¿verdad? Nosotros viviendo y esperando. Nosotros estamos viviendo el espacio de tiempo, el margen de tiempo, cuando paró el reloj profético de Dios, cuando se le dio muerte al Mesías, en la semana 69, ahí paró el reloj profético.
Eso también cabe mencionarlo, que lo sepas. Es bueno que lo sepas. ¿Por qué no se ha cumplido la semana 70? Porque nosotros todavía estamos aquí en la tierra. La iglesia de Jesucristo, la que Él vino a comprar a precio de sangre, todavía está aquí. El rapto no ha sucedido. Por eso la semana 70 de Daniel no se cumple todavía, pero eso es más al final, se lo voy diciendo. Vamos ahorita viendo apenas el inicio, cuando el ángel le habla y le da la visión a Daniel. Aleluya. Mira bien. Dice acá. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahí le dijo a qué fue el ángel, ¿verdad? Porque allá le dijo otras cosas y aquí ya entró para darle vino y él dice: he venido a darte entendimiento y sabiduría y sabiduría y conocimiento, le dice a Daniel. El 23, 9:23, estoy, amado hermano, si me va siguiendo. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok, el 9:23 de Daniel, estoy ahorita, amados hermanos, donde el ángel le dice a qué fue y que se pusiera listo, que atendiera lo que le iban a explicar, porque se le iba a dar ahí un decreto de la semana 70. Mira, 70 semanas están determinadas. Esto estamos hablando en el versículo 24, aleluya. Versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Para eso es el propósito de las 70 semanas. En todo ese tiempo, en esos 490 años, tienen que pasar, tienen que transcurrir, no antes ni después, tiene que llegarse ese tiempo, aleluya. Y después vemos que el Daniel se queda ahí escuchando y pone atención. Sabe pues, le dice en el 25, 9:25, Daniel estoy, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, ya te dije, 7 semanas primero, aquí están escritas ya, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, entonces aquí el ángel está diciendo, le está dando plazos, tiempos, ¿verdad? Y dice que las semanas que se las dio fueron de años, semanas de años, no de días, para que entiendan, ¿ok? Si son de años, 7 semanas hace 49, ¿verdad? Y de ahí las otras 62 van incluidas y ya son 69 las que han pasado, ¿verdad? Porque dice acá, más abajo, 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya lo leímos. El 26 vamos a leer. Y después de las 62, ahí está, semanas, se quitará la vida al Mesías. Dicen los estudiosos, los eruditos, que exactamente sucedió así. Que pasaron 62 semanas y se le dio muerte a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino y se cumplió todas las profecías que ya sabemos, pero aquí estamos hablando de la semana 70, que al Señor Jesús en la semana 69 fue donde los romanos y los judíos hicieron complot juntos, ¿verdad? Más bien los romanos ejecutaron ahí, pero los judíos, atizados por los judíos, o sea que los dos reinos, los dos países estaban en contra de Jesús, Roma e Israel, en su mismo pueblo de Él, amén. Entonces, y después de la semana, de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, más no por sí, más no por sí. O sea, esto no por sí quiere decir, mira, no porque él anduviera en guerras y se buscara ese problema, sino que tenía que suceder de esa manera para que se cumplieran las profecías.
Amén. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, esto que está ya diciendo, que ya se le dio muerte al Mesías en la semana 69, ya sucedió, ya se cumplió. Y también todo este versículo 26 ya se cumplió completito. ¿Por qué te digo? Que aquí cuando dice que destruirá la ciudad y el santuario, ya se destruyó, ya no hay santuario. ¿Entiendes o no sabes o qué? Mira, en Israel no hay templo. Vamos a tomar unos 2 segundos para explicar esto. En Israel ya el templo ya no está. El segundo templo que Salomón construyó ya no existe. Y que el templo que Esdras y Nehemías y toda la generación esa ya no existe. ¿Por qué? Lo repararon, como dice ahí, pero en los días de Tito y Vespasiano, el emperador romano, en los días de nuestro Señor Jesucristo, estaban otros reyes, ¿verdad? Otros emperadores, pero ya 70 años después de Cristo sucedió esto que dice acá. Sucedió la devastación y destruyeron el templo y el santuario, todo, y se llevaron todo, hasta las piedras de oro, porque estaban incrustadas en las paredes las piedras, y con el fuego, que le metieron fuego ahí, Vespasiano dijo, no, del templo déjenlo, porque está muy chulo, está bien bonito, no me lo toquen. Pero la avaricia y la codicia de los soldados y los guerrilleros de esos días hicieron devastaciones, escarbaron y se llevaron hasta las piedras. ¿Qué dijo Jesucristo? Cuando los apóstoles, uno de los apóstoles dijo, mira Señor, qué chulo está ese edificio. Le dijo el Señor, no le paró casi chibola, no le paró bola, y le dijo, mira, de cierto te digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sucedió eso o no sucedió? Al 100%. Sucedió en los días de Tito, que era el general, de Vespasiano. Vespasiano era el papá y Tito era el hijo. Entonces los dos, papá y hijo, hicieron esa devastación. Si no lo sabías tú, ahora lo vas a saber, que eso sucedió 70 años después de que Jesucristo ascendió al cielo. Solo decimos 70 años después de Cristo, pero Cristo vivió 37 años, entonces 33 años y medio, perdón, 33 años y medio. Entonces, eso, de que nació Jesucristo, corrieron 70 años y después de la ascensión de Jesucristo habían pasado algunos años, no eran los 70, sino como 25 o 30 años cuando sucedió esto. Fue 70 en total, ese es el número redondo que tenemos, pero Jesucristo, acuérdate que nació y vivió 33 años, entonces ya iban corriendo 33 años, y de esos 33 le llegas a 70, entonces faltarían, ¿qué? 40 y algo de años que faltaban, que ellos tuvieron la dicha de ver ese templo. Les duró todavía como 40 y algo de años, porque si te das cuenta, 35 y 35 son 70, ¿verdad? Entonces 35 años menos 2, 35, 35, 70. Jesucristo vivió 3 años y medio. Entonces ellos tuvieron el lujo de tener esa belleza todavía de templo, como 37 años, más o menos. Como 37 años lo tuvieron ellos mirando, todavía los apóstoles lo vieron muchos días, muchos años, por 30 y algo de años, desde que nació Jesús a lo que cuando sucedió esa guerra, esa devastación desoladora, se parece mucho a lo que va a suceder en el Apocalipsis, lo que va a suceder cuando venga el anticristo, cuando se siente en el templo, se parece bastante, pero no es, esa es otra profecía, ¿me entienden? Muchos se han quedado pegados ahí, se han quedado ganchados, colgados, creyendo que esto ya sucedió y que ya no va a suceder nunca. Entonces el Apocalipsis, ¿dónde me lo vas a dejar? ¿Dónde vas a echar el Apocalipsis? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a despreciar? ¿Lo vas a tirar? No. Esa es una profecía que Jesucristo mismo la profetizó y sucedió ya. Roma destruyó el templo. Los romanos lo destruyeron. Y a causa de esa devastación, el país entero se tiró a perder.
se fue como chivas locas, como burras sin mecate, por diferentes países, pero no porque ellos quisieran, no por sí, como dice aquí la palabra, sino porque el Señor quiso y los sacó de sus tierras y los mandó por todo el mundo, que anduvieran, como dice el dicho, como judíos errantes, ¿verdad? Decimos en Guatemala nosotros, por 2000 años, 1900 y tantos años, 2000, pongámosle redondos para no errarle. Mira, entonces ese país, esa profecía se cumplió al 100%. Entonces ya vimos ahí lo que le sucedió a ese templo tan maravilloso, fue devastado. Y ya no hubo más nada. En el 26 ya te lo leí. Entonces el 27 ya aquí habla exactamente a lo que nos concierne, ¿verdad? Pero vamos poniéndole bastante crédito a esto, bastante piso, para que entiendan desde dónde viene. Y todavía le voy cortando bastante porque esto es más amplio todavía. Aleluya. Mira, dice así, el 17, el 27. Voy a retomar el 26 y para que entendas el 27. Y después de la semana y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, que ya te expliqué, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará. Amén. Aquí está otra vez. Voy a retomar esto y decir, la otra semana es la que falta, la 70. La 70 es la que estamos esperando nosotros, la que nos concierne ahora a nosotros. Ya pasaron 69. 7 para reconstruir el templo que destruyó Vespasiano, que ellos tardaron 49 años para reconstruirlo. Imagínate, vino ese chango y se lo acabó en un rato. Agarró las piedras y se las llevó a Roma todas. Amén. Parece broma, pero así lo hicieron. Como guerrilleros entraron al país y se lo acabaron. Hasta el más se llevó oro, ¿no? Y entonces dice ahí que se acabó ese país, ¿verdad que sí? Se deshizo, quedó desolado, como un baldío, como una tierra de nadie ahí. No vivía gente. Quedó esa planada ahí, imagino yo, sin gente, sin ciudades, una quemazón, como cuando quemas una rosa, quemas un bosque, así, aleluya. Pero entonces el 27 ya dice de otra profecía aquí, dice, y por otra semana, quiere decir que falta otra, y que de ahí como que hace un stop y inicia después. ¿Sí te das cuenta de eso? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso lo vemos también ya aquí. Estas tres profecías, estos tres sucesos. Esta profecía se le dio a Daniel 3 veces, por si tú no sabías. No es a pensar de que nosotros si nos aferramos a que hay tribulación y hay semana 70 y que falta, estamos tan ahí que no sabemos qué estamos diciendo. Sí, hay profecías contundentes que lo dicen de esa manera, por eso lo creemos así nosotros, porque está escrito. Nosotros los pentecosteses solo entendemos y creemos lo que está escrito acá en las profecías y las explicamos tal como está, no le ponemos argumento humano para que no se pierdan ni hagan herejías la gente. Mira lo que dice acá, la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, ¿qué es lo que está determinado para este desolador que se anuncia acá? Aquí ya está el cuadro pintado del anticristo, porque este es el que va hacer las averías dentro de cuál, dentro de la última semana, en la semana 70, entra en acción ya aquí, en la semana 70, en la que falta, en la que estamos esperando, bueno, la que esperarán los que se queden, porque yo me voy en el rapto, aleluya. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando entonces? ¿Quién es el que venía a
¿Quién está en el contexto aquí? Primero habla del Mesías, ¿verdad? En el 26 habla de un Mesías que ya vino, que nació y ya hizo la obra redentora y ya está allá arriba en el Padre intercediendo por ti y por mí, amado hermano. Eso ya sucedió. Entonces aquí nos dice que y por otra semana, por otros 7 años, faltan 7 años de la tribulación, que Jesucristo lo anunció también, por medio de Daniel también, que dijo que cuando veas la desolación desoladora de la que habló Daniel, dijo Jesucristo, el que esté en las azoteas no salga, váyase corriendo porque no va a tener chance, se lo van a acabar. Aleluya. Entonces quiere decir que esto ya sucedió, ¿verdad? Las 69 semanas. Falta una semana que es la que nosotros tenemos ahorita el chance de explicarle a la gente que se salve, porque el rapto no ha sucedido y nosotros nos vamos porque nos vamos, Cristo viene muy pronto. Eso es lo que dice Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18 y Corintios 15, 51 y 54. Eso lo dice en las profecías para la iglesia, ya, la que estamos ahorita nosotros, ¿verdad? Perseverando. Esa es la iglesia que Jesucristo viene a traer, porque Él la compró a precio de su sangre, que derramó en la cruz del Calvario, y el sacrificio que hizo. A consecuencia de ese sacrificio, tú y yo tenemos acceso al trono de la gracia ahora, y tenemos, ¿verdad?, perdón de pecados por medio de la justificación de su sangre. Aleluya. Ahora vamos a retomar esto, dice así, por la otra semana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Daniel tiene esa profecía ahí. El anticristo aparece aquí en escena. Entonces, vamos a tener que hablar de él en el 27 y luego en el capítulo 12, 11. Primero vamos a ir al 11:36, donde habla aquí, donde dice que, y por otra semana, el versículo 27, 9:27 es el versículo clave acá, para entenderlo perfectamente, amado hermano, que por otra semana, ¿cuál semana? La que nos falta, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. En la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga ya lo leímos, consumación, y lo que está determinado se lleve a cabo, lo que está establecido se cumpla. Vamos a Daniel 11:31, él es el que habla esto también. En el 11:31. Excuse me. Dice así, Daniel 11:31, esta profecía de las 70 semanas de Daniel está profetizado, ¿verdad?, 3 veces. Y más bien la semana 70 está profetizada 3 veces. 3 veces. Es más que suficiente para que sea doctrina pura. Por si algunos dicen que eso ya sucedió o que no va a suceder, tan mal. El que dice que ya sucedió está mal, y tanto el que dice que no va a suceder está peor, porque está blasfemando ya. Y el que dice que ya pasó y que ya estuvo, ese está mal porque está negando la veracidad del Hijo de Dios, que fue el que dijo, que le dio la visión de la revelación en Apocalipsis al apóstol Juan. Si dice que ya pasó, entonces está mal, y si dice que no va a suceder, peor. Aleluya. O sea que no tienes a dónde hacerte. Vete derechito, siguiendo al blanco que es Jesucristo, el Hijo de Dios, y atiende lo que dicen las Escrituras. Aleluya. Fíjate, el Daniel 11:31 confirma y afirma esta profecía de Daniel 9:27. Aleluya. Y aquí la tenemos nuevamente para que la veas y la entiendas tú. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. ¿Y qué dice aquí en el 27? Fíjate, para que lo relaciones bien. Mira, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana,
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Entonces aquí dice, y se levantarán, ya es la relación que tiene la otra profecía, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Qué pasó? Aquí ya está hablando de la segunda parte de la tribulación, los últimos 3 años y medio, que eso es lo que va a suceder cuando él diga, no, ya no adoren a Jehová, porque él los va a engañar, va a hacer un pacto, ¿sí? Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y profanarán la abominación desoladora. Fíjate, entonces aquí este anticristo ya está el cuadro pintado ahí, que él es el que va a hacer eso, ¿me entiendes? Durante la semana 70 vimos la profecía que se le dio, que eran 70 semanas, pero ya se cumplieron lo que leímos ya, 69.